Y bien, nuestro Perú es un país fraccionado. Tenemos 28 partidos políticos inscritos y 19 por inscribirse. Eso quiere decir que tenemos prácticamente una treintena de partidos políticos y aproximadamente unos 40 candidatos para el 2026. Vamos a analizar esto junto con Enzo Helguera, a quien le damos la bienvenida. Él es analista político. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gusto en saludarte para poder estar acá y analizar este tema que tanto le va a complicar a la ciudadanía poder elegir en las próximas elecciones 2026, sobre todo si cada uno de los partidos que integrarían, por ejemplo, estas acreditaciones presentaran un candidato a la presidencia. ¿Es idóneo entonces tener esta cantidad de partidos políticos? Todo lo contrario, en realidad esto hace que la democracia se vuelva más débil. Porque por un lado, si bien es cierto, muchos podrían decir, mientras más partidos políticos tenemos más formas de expresarnos. Y más posibilidades. Y más posibilidades, y se pueden lanzar cualquier individuo que crea que tiene posibilidades de gobernar este país. Sin embargo, los aventureros siempre son un montón. Lo que no existe es la calidad de individuos que tengan, además, fuera del tema de la experiencia, es el conocimiento y los valores necesarios para gobernar un país como el nuestro. Pero por otro lado, en el mundo, digamos, democrático, hay una especie de lógica en que a más partidos políticos la gobernabilidad es más débil y por ende la democracia también lo es. Lo que quiero decir es que en partidos en donde la democracia es más madura, donde las instituciones son más sólidas, hay menos partidos políticos compitiendo, ¿correcto? Y tenemos el caso de Ecuador, tenemos muchos otros casos más de países en América Latina que tienen este problema gravísimo y que tú puedes ver y comparar cómo se están comportando sus instituciones y los individuos que las gobiernan y son muy frágiles. Entonces, ¿consideras que de repente o de alguna forma las primarias, o mejor dicho, las PAS, hubieran ayudado a un filtro con respecto a los candidatos? Sí, por supuesto, hubiese sido un mayor control. Es más, los individuos hubieran podido de manera democrática anular a aquel político aventurero que, por ejemplo, tenga antecedentes o que la población considere que es un mal elemento, porque la población en su conjunto hubiese podido ir a una elección interna en la cual le decían que este señor ni siquiera se presente para ser presidente porque no tiene, por ejemplo, los valores democráticos. Entonces, y porque no llega a la valla también. Por supuesto, pero los motivos o lo que mueve pues a las personas o a los individuos en este tipo de elecciones era a tener esta especie de control ciudadano para que queden evidentemente los mejores candidatos, ¿no? Y acordémonos que mientras más simplificamos reglas, mientras más reducimos normativas, hay una proliferación de partidos políticos que únicamente sirven como vehículos para llevar al poder a determinados individuos. Claro, porque en sí lo que se ha hecho con las primarias es una modificación, ¿no? Porque en la actualidad existen las primarias, pero le da opción a que los partidos políticos sean quienes elijan la modalidad que ellos quieren elegir a sus candidatos, ¿no? Claro, de hecho las normas del Parlamento se están armando en relación a favorecer, a tener una especie de favorecimientos en relación a sus investigaciones, a sus elecciones, a sus responsabilidades penales, etcétera, con la finalidad de tratar de tener la tarea fácil, no solamente para inscribir, para llevar a los individuos al poder y también muchas veces para evadir sus propias responsabilidades como instituciones. ¿Consideras entonces que las modificaciones que se vienen realizando en el Congreso han quizás flexibilizado un poco tanto la fiscalización, la inscripción de partidos o la cancelación quizás? Sí, por supuesto, en todo sentido, incluso va más allá del ámbito puramente electoral, ahora también en el ámbito penal ya no son responsables con estas nuevas. Entonces, al final los partidos políticos que están representados en el Parlamento toman las decisiones que más le va a favorecer a estos partidos políticos, entonces se eliminan sus responsabilidades y lo único que ganan son atribuciones para que finalmente
cualquier persona pueda postular, y tú te imaginas en la cantidad de partidos políticos que puedan llegar a postular en este 2026, ¿cuál sería la percepción de la población de poder escuchar más de 20, más de 30 mensajes presidenciales? ¿Tú crees que en realidad las personas o los individuos, los ciudadanos de a pie, van a poder entender la diferencia de los planes de gobierno y saber las propuestas que cada candidato aventurero lleva? En realidad no. Claro, porque ya hemos visto también un escenario similar en el 2021 con una veintena de candidatos y hemos visto los resultados, ¿no? La mayoría de los ciudadanos se sienten identificados, representados por ellos. Correcto. Mira, nosotros en Imasolu, que es una encuestadora que represento, hemos hecho algunos estudios en donde, por ejemplo, analizamos después de las elecciones, y voy a poner de ejemplo, en las que el FREPAP tuvo una representación parlamentaria increíble, que los individuos que habían votado por el FREPAP había sido un voto contestatario contra el sistema, pero en realidad no conocían ni siquiera el nombre de los candidatos, jamás habían visto una publicidad, y es más, los vecinos de estos congresistas ni siquiera los conocían, o habían visto que habían estado en alguna campaña. Lo mismo va a ocurrir ahora, porque las personas que están enojadas con el sistema democrático y con todos los cambios que se vienen haciendo desde el Parlamento, claro, no se sienten identificados con el sistema, van a buscar a cualquier otro individuo, no importa que no lo conozcan, no importa que no sepan los antecedentes, y olvidándose que esta va a ser la principal responsabilidad, porque debería ser una persona mínimamente preparada para gobernar el país, y le van a dar el poder a cualquier individuo. Con tal de que resuelvan sus principales problemas. Y que además no represente a esos políticos tradicionales que terminan haciéndole daño al país y se olvidan de la ciudadanía en sí, porque está primando la agenda política de los partidos políticos y no la agenda social por lo cual los ciudadanos los colocaron en el Parlamento para que sean representados. Entonces, en virtud de esto, finalmente podemos tener sentado próximamente en Palacio de Gobierno a algún otro candidato con algún discurso extremista, sea de derecha o sea de izquierda, porque los extremos se van en ambos lados de las orientaciones políticas, y eso termina siendo muy peligroso para nuestra democracia, para nuestra institucionalidad y finalmente también para la ciudadanía. Y aparte también, ¿cuáles serían los resultados, ¿no?, de los candidatos que tendríamos en el 2026? Porque si lo comparamos con el 2021, Castillo salió elegido con un 15.3 creo por ciento, quien le siguió fue Fuerza Popular con un 10% y Renovación con un 9%. Miren la gran magnitud, un 15% como máximo de representación, que somos gran cantidad de ciudadanos. Claro, y recordemos justo en lo que mencionas que nosotros tenemos una segunda vuelta electoral, correcto, y que la distribución del Parlamento se hace en una primera vuelta. Entonces, siempre cuando pasen estos temas de que las representaciones son pequeñas, porque en las últimas elecciones esas diferencias siempre han sido mínimas, claro, vamos a tener a un Parlamento de oposición al presidente, sin importar que, digamos, se puede elegir a la persona más preparada, y el del segundo lugar, y más aún si es cercana las orientaciones del voto en la segunda vuelta, va a sabotear o tratar de negociar con quien se elija como presidente, y este es otro segundo esquema de debilitamiento que evidentemente le ha costado al país. Recordemos, en el último quinquenio hemos tenido hasta 4 presidentes, correcto. Entonces, esto que es propio de la democracia europea, en donde el Parlamento puede remover al presidente y elegir rápidamente a otro presidente, y esto no le pasaba a nuestra democracia, le está ocurriendo, ¿no? Entonces, este debilitamiento finalmente termina torpedeando a la democracia, y la clase política no lo entiende, y recién sus preocupaciones vienen a puertas de la elección, cuando incluso vemos consensos por parte de los partidos políticos que en campaña se van a estar peleando para aprobar determinadas normas que al final le terminan favoreciendo a partidos de derecha, partidos de izquierda. Ya no importa la diferencia
de las propuestas institucionales o democráticas. Porque no se ha visto ahora un gran vínculo de tanto de los partidos políticos con los electores, ¿no? En sí la representación es mínima, completamente mínima, no hay casi nada. Correcto, y eso lo podemos contrastar con las encuestas de opinión que todas le dan bastante desfavorable al Parlamento, por encima del 90% de desaprobación, y esto también se suma a lo que había dicho hace un momento, que la agenda política, que termina siendo la agenda de un partido político o de grupos de partidos políticos, o a veces multipartidaria, no es la agenda social de la ciudadanía, ¿correcto? No están cumpliendo, digamos, eso que se ofreció para legislar en favor de esas mayorías o de los grupos que no tienen en la actualidad estos beneficios de la democracia, que es, por ejemplo, tener una vida digna, tener el tema del agua, entre otros, ¿correcto? Entonces, en virtud a que esto no sea atendido o que no sea resuelto, la ciudadanía le va a dar la espalda al Parlamento y vamos a ver que no importa cuántas normas terminen aprobando, finalmente sus índices de aprobación o desaprobación terminan siendo bajos y no mejora esta mala imagen y poco les interesa porque están pensando de que además van a tener una nueva elección y una nueva oportunidad con el cambio de nombre, con esta contrarreforma que también se hizo, en donde van a poder postular a ser diputados o senadores, y esto les va a permitir tener una especie de segunda oportunidad y que algunos llaman una reelección camuflada. Entonces no les interesa finalmente porque los partidos políticos van a tener que elegir de entre ellos mismos, entonces no les interesa porque igual van a tener que elegir entre quienes van a tener la preferencia, que se asume son estos parlamentarios vigentes en la actualidad y que además también se está buscando ampliar el número, ¿no?, de senadores y diputados para darle entrada a nuevas personas que se sumen, pero ellos no perder esos espacios que ya tienen en sus partidos políticos. Claro, se queden ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco por la entrevista de hoy. Un gusto como siempre.